Cumancú, impulsado por Abraham y Antonio Rojas, quedó inscrito en las compañías como una de las orquestas que logró traspasar las fronteras y grabar producciones, cuando a finales de 1970 pocos lo hacían. Lindo paseíto con los Cumancú, compadre. A punta de esfuerzo, los haces del ritmo en principio y luego Cumancú se presentaron en exclusivas hosterías y centros de eventos de la zona. Pero también aún se recuerdan sus presentaciones sociales en bailes a beneficio para la instalación de agua potable y el alcantarillado en las compañías, cuando sus calles eran de tierra y los servicios básicos precarios. ¡Pícale, Toño, pícale! En el barrio de Calle Estrella de la Compañía Alta, donde a finales de 1960 estaban surgiendo una serie de grupos que con el paso de los años darían que hablar, aún se recuerdan sus primeros pasos. Porque siempre mi hermano, el Abraham, fue el promotor del asunto de la orquesta. Él era profesor, y era profesor de castellano y música. Y de ahí empezó él a meterse en la cabecita, pero estaba chiquitito, por ahí donde tocaban, guitarreaba la gente, allá se iba a meter. Y resulta de que después no fue más a las otras casas porque mi papá igual no le gustaba. Y ahí le empezó a comprar guitarra y qué sé yo. De muy pequeño siempre tuvo ese deseo de la música. A él le gustaba la música porque cuando estaba chico prácticamente tocaba, hacía como que era una guitarra tocada en un tarro. Pero tocaba muy bien y siempre le gustó eso. Y fue él el que primero empezó con eso. Y después Antonio con la batería. Y después ahí se fueron formando con otros amigos del barrio, que ellos en primera instancia el nombre no era Cumancú, ellos eran los haces del ritmo. Los propios fundadores estaban orgullosos de lo alcanzado, y en cada entrevista remarcaban los orígenes, la elección del nombre y la evolución artística. De paso, insistían en el profesionalismo y la humildad con la que debía actuar y fueron agradecidos. Empezó a buscar mi hermano en el diccionario, o en una revista me parece, en el cual encontró los Macalunga, un pueblo donde se produce el cacao, el plátano y todas esas cosas del trópico. Y a la vez estaba Cumancú también. Fuimos siempre muy precautorios, no faltar el respeto, el no ser sobrado, el no atropellar a nadie por el éxito que teníamos. Fueron maravillosos esos años, que fueron en los años 78, 85, como hasta el 90 más o menos. Exitosos. Pero nosotros como Cumancú siempre respetamos a todo el mundo. Siempre estuvimos con los buenos músicos, con los malos músicos. Y siempre apoyamos a todas esas personas. Y no se nos fueron los humos a la cabeza. Siempre fuimos unas personas precautorias. Y nosotros poníamos la orden en el grupo y les decíamos a los niños cómo ellos debían ser. Siempre condescendiente con la gente. Y a todas las peleas, pues compadre. Baile chico, grande, lo que sea, pues, ¿me entiendes? La carrera artística de Cumancú fue meteórica. Incluso en los años 80 y parte de los 90 se transformaron en frecuentes invitados de los programas de la televisión de la región de Coquimbo. Clavelito, clavelito lindo. Clavelito es la amada mía, por lo delicado que es su cuerpecito. Clavelito es la amada mía, por lo delicado que es su cuerpecito. No, ellos siempre quisieron ser más profesionales. ¿Cómo se llama? Sí, después ya, con el tiempo, cuando dejaron de hacerlo hacer el ritmo y empezaron en Cumancú, ellos tuvieron el deseo de empezar a grabar, cassette, cosas así. Porque empezaron con eso. Y después ellos sacaron sus propias canciones, tienen bastantes
bastantes discos grabados. Y este grupo en particular, ¿no es cierto?, los Cumancú tenían muy buenos instrumentos, muy buenos equipos, que al final uno al principio decía, no, estos equipos no se conocen, quizás serán malos, qué sé yo, en fin. Sin embargo, después, claro, cuando uno fue creciendo y conociendo ya el tema de las marcas y de los buenos instrumentos e equipos, ¿no es cierto?, para amplificadores, nos dimos cuenta, claro, que ellos tenían, digamos, no solamente ellos, sino que los demás tenían instrumentos como el Rhodes, que ahora algunos instrumentos son carísimos. A la actualidad poder obtener esos instrumentos son muy, muy caros, entonces es muy difícil. Y ellos los tenían. No le digo si tenían de todo, de todo. Ellos tenían de todo y de lo último que estaba saliendo, porque siempre estaban pendientes de renovar las cosas. Y un micrófono, de esos micrófonos inalámbricos alcanzaron a tener. Cuando la carrera iba en ascenso, a finales de 1990, la salud de Abraham Rojas se comenzó a resentir, impactando de lleno en el rumbo del conjunto y se acentuó con su muerte. Resulta que cuando se murió mi hermano, ya era como, quedó otoño y decía, yo no voy a buscar a otra persona, no, hasta donde dé nomás. Falleció Abraham y ahí terminó todo, porque en realidad como que Antonio quedó con una gran depresión, todo y todos los instrumentos, todo era de ellos, todo eran de ellos. Tras el deceso de Abraham, su hermano Antonio se esforzó al máximo para seguir adelante, pero cuando parecía que lo conseguía, sufre un accidente vascular que limita su accionar y termina falleciendo. Nuevamente la agrupación sufre un duro golpe, del cual fue difícil reponerse. No, así que ahí ya empezó a finalizar todo el grupo, pero de verdad eran muy exitosos ellos, donde iban a tocar, tenían lleno, allá en la compañía baja, se hacían esas ramas grandes, también iban a tocar. Entonces, en todas partes andaban ellos, pero siempre llenaban, así que eso era lo mejor que le quedaba a ellos, el ego. Hay mucha gente que usted de la edad mía, en la compañía, si acaso le pregunta por el grupo Cumancú, hay mucha gente que le va a decir varias cosas. Nadie duda que Cumancú quedó instalado en la retina de las compañías y la región en general como una de las orquestas con mayor prestigio en la música chilena.